Si te pregunto qué tienen en común la primera pelea de Naruto contra Sasuke, la pelea de Ichigo contra Byakuya y la pelea de Luffy contra Rob Lucci, ¿cuál sería tu respuesta? Probablemente sería que todas esas peleas pertenecen al Big Three, lo cual es cierto, pero no es la respuesta que quiero. Y es que lo que tienen en común esos momentos es que suceden durante arcos de rescate. Todos ya conocemos este tipo de arcos. Un personaje cercano al protagonista es secuestrado por el grupo de enemigos y se forma un equipo para ir a rescatarlo. La fórmula casi siempre es la misma. Pero a pesar de esto, si nos ponemos a repasar los arcos de rescate más conocidos, creo que podemos estar de acuerdo en una cosa: son peak. Esto es algo que se repite constantemente con muchos de estos arcos, y es que no podemos negar que arcos como el rescate a Sasuke, la Sociedad de Almas y Enies Lobby son arcos muy buenos que dejaron huella en el mundo del anime, y eso que solo te he mencionado arcos del Big Three, porque hay otras obras que también poseen arcos de rescate que son buenísimos. Todo esto me ha hecho preguntarme una cosa, y es, ¿qué los hace tan buenos? Definitivamente tiene que haber una explicación del por qué estos arcos nos resultan tan impactantes a pesar de ser una fórmula que se repite constantemente en muchos animes, y es justo de lo que va a tratar este video. Así que sin más, hola, soy Jess, me gusta hablar de anime, y en este video te voy a hablar del por qué nos gustan tanto los arcos de rescate. Para empezar a hablar de este tema hay que profundizar un poco más en esta fórmula que les comenté antes, y es que la gran mayoría de estos arcos siguen patrones prácticamente iguales, empezando por el personaje secuestrado. Usualmente este suele ser uno con el que ya hayamos establecido una relación anteriormente en la obra, y es muy importante que esto sea así, porque si el personaje fuese un random, la emoción del arco no sería la misma. En Naruto, por ejemplo, para no solo nombrar el rescate de Sasuke, tenemos el rescate de Gaara, personaje que aunque no tiene tanto tiempo en pantalla como los protagonistas, sí sientes esa conexión con el personaje por el lazo que hay entre él y Naruto. De verdad sientes que es importante traerlo de vuelta, viste su historia, pudiste saber lo mínimo de ese personaje para llegar a encariñarte aunque sea un poco. Esto también nos ayuda a empatizar con las emociones del protagonista de querer recuperar a esa persona. Aunque hay veces que esta emoción y estas ganas de que el espectador quiera que salven al personaje no conectan del todo, como es el caso de Boku no Hero en el arco del rescate de Bakugo. Sé que hay mucha gente que ama a este personaje, pero a mí, como sé que a muchas otras personas, me cae bastante mal, especialmente en las primeras temporadas de la obra. Es un personaje con el que simplemente no logré empatizar en casi ningún momento de la obra y que simplemente no era de mi agrado. Por esto mismo, durante su arco de rescate a mí personalmente no me importaba mucho si lo lograban o no. Y sí, la secuencia donde finalmente es rescatado está muy bien hecha, pero igualmente no es algo que me transmita lo mismo que otros arcos. Además, creo que todos podemos estar de acuerdo que este arco es recordado por la épica pelea de All Might contra All For One. De hecho, estoy seguro de que mucha gente ni siquiera recordaba que esta pelea ocurría en el arco del rescate de Bakugo. Otro ejemplo que me gustaría nombrar es uno que no ocurre exactamente en un arco de rescate, pero que igualmente sirve para explicar mi punto. En Jujutsu Kaisen, uno de los objetivos de los protagonistas durante los Cooling Games es salvar a la hermana de Megumi, Tsumiki, cosa que al final sale mal porque Yorozu acaba apoderándose de su cuerpo y el plan de Sukuna entra en acción. Y lo que impacta de todo este momento es Sukuna, no que la hermana de Megumi le haya pasado algo, porque es un personaje que no conocemos de nada. Lo único que sabemos de ella es que es la hermana de Megumi y que él la quiere salvar, nada más que eso. No hay diálogos relevantes o un mínimo de historia. Por lo tanto, para nosotros, como espectador, ella es un random más que murió porque era necesario para que la trama avanzara, pero que realmente no nos importa. Esto deja claro lo importante que es que el personaje en el cual va a girar el arco de rescate sea uno que logre transmitirnos ese sentimiento de que lo queremos ver de regreso. El siguiente punto es también otro bastante importante, que es el grupo de rescate. Este es uno de los pilares que nos enganchan a estos arcos, ver cómo se arma esa squad, esos personajes que veremos brillar durante el arco. Y el mejor y más claro ejemplo de cómo hacer esto bien es Naruto. Uno de los grupos más icónicos de todo el anime es el grupo que se formó para ir en busca de Sasuke. A día de hoy me sigo emocionando cada vez que veo a esos 5 parados en la entrada de Konoha. Es que míralos, niños
menos de 12 años a punto de ir en una misión que es como mínimo nivel Jonin, simplemente aura. El hecho de cómo en este arco vemos como cada personaje tiene su momento importante es totalmente clave, ya que quitando a Naruto los demás son personajes secundarios que normalmente no veríamos brillar como lo hacen en este arco. Y ese es uno de los puntos más positivos que tienen los arcos de rescate, la posibilidad de ver cómo personajes secundarios son de más utilidad. Ver cómo se plantean estrategias en torno a las habilidades de cada uno es algo que a la mayoría nos encanta. Te aseguro que si el arco del rescate de Sasuke en vez de ser esos 5 fuese solamente Naruto, Kakashi y Sakura, no tendría el mismo impacto que tiene este magnífico arco. Es por eso que el equipo de rescate es una de las piezas claves del por qué nos encantan tanto estos arcos. El tercer punto es uno de los más obvios, pero a la vez no deja de ser una de las razones por las cuales nos emocionan los arcos de rescate, y son las peleas. Que el enemigo haya secuestrado a alguien y que tengan que rescatarlo solo significa una cosa: se vienen enfrentamientos. Y una cosa que tienen en común la gran mayoría de estos arcos es que esos enfrentamientos son increíbles. De verdad, me puse a repasar las peleas que ocurren en los diversos arcos de rescate que conozco y la gran mayoría son peak, pero para que te hagas una idea te voy a nombrar algunos ejemplos: All Might contra All For One, Ichigo contra Ulquiorra, Shinra contra Burns, Sakura y Chiyo contra Sasori, Guts contra Los Ángeles, y podría seguir así por un tiempo, ya que como dije la mayoría de peleas son buenísimas. Y es que la facilidad que tienen estos arcos para presentarnos peleas es increíble, ya que la propia premisa del arco sirve para ello. Los malos se llevaron a nuestro amigo, así que tenemos que enfrentarnos a ellos para rescatarlo, así de fácil. Además de que nos sirve para poder conocer mejor a los enemigos, ya que al tener que enfrentarse a un grupo de varios héroes hay que poner un número similar de villanos, lo cual sirve para introducir nuevos personajes, como en el arco del rescate del Capitán Obi en Fire Force, donde conocemos por primera vez a Dragon, un personaje que para el arco final sería muy importante, ya que junto con Arthur protagonizarían la que es mi pelea favorita de todo el shonen. Otra cosa que hace muy bien las peleas de este tipo de arcos es la tensión que nos puede generar, ya que de por sí, cuando empieza un arco de rescate, el ambiente del grupo protagónico suele volverse bastante pesado por la situación, cosa que se nota bastante y es un cambio que viene bien de vez en cuando. Las peleas lo que hacen es aumentar esa sensación de peligro, sentimos como un personaje puede estar por primera vez ante una amenaza real de muerte. Recuerdo de pequeño cuando pensé que Choji y Neji habían muerto luego de sus respectivas peleas, porque todo el ambiente de esas escenas transmitían eso. Es por esto que las peleas en los arcos de rescate se sienten diferentes, ya que a diferencia de arcos como los de torneo por ejemplo, aquí estamos en una situación más seria que pone en peligro a todos los involucrados, lo que causa que nos preocupemos por nuestros personajes favoritos. Otra de las razones que hacen que estos arcos brillen tanto es el momento final, cuando después de todo lo que sucede ese personaje es rescatado. Cuando esto se hace bien da una satisfacción increíble. Este punto también está muy ligado con el primero. Es muy importante que durante el arco sintamos esa necesidad de querer que salven a ese personaje. En este caso voy a utilizar a Nico Robin como ejemplo porque me parece uno bastante bueno. Ella desde el principio es un personaje bastante misterioso y que puede que no nos inspire mucha confianza, pero aún así tiene buenas interacciones con el resto de la tripulación, lo cual ya da pie a que nos empiece a caer bien. Ya en el arco de Water 7, cuando es capturada y descubrimos su pasado, para este punto todos estamos al 100% de acuerdo en que ella debe ser salvada, porque de verdad, si no sientes absolutamente nada al escuchar el quiero vivir de Robin, no tienes alma, punto. Aparte de que los maltratos y burlas constantes de Spandam solo hacen que aumenten esas ganas de que ella finalmente salga de esa situación. Por eso esa escena donde Luffy grita luego de derrotar a Rob Lucci para que Robin lo pueda escuchar se siente tan bien, porque finalmente Robin está a salvo. Pero esto no siempre tiene por qué ser así, y es que también hay otra resolución para estos tipos de arcos, y es cuando el rescate sale mal. El ejemplo más claro de esto es el arco del rescate de Sasuke, donde este no quería ser rescatado, lo cual ocasiona aquella pelea con Naruto en el Valle del Fin y termina con Sasuke abandonando la aldea. Este tipo de finales también funcionan muy bien, porque la misión principal salió mal. Hay una consecuencia real dentro de la trama y nos deja ese sabor amargo en la boca. Nos hace ver que las cosas no siempre van a ser color de rosa. Ambos son muy buenas maneras de acabar este tipo de arcos y las dos bien hechas funcionan de maravilla.
Y para terminar, el quinto y último punto del por qué nos gustan tanto este tipo de arcos somos nosotros mismos, nuestra propia psicología. Estos arcos encarnan conceptos como la amistad, la lealtad, el sacrificio, la determinación. Refuerzan esa creencia de que los vínculos pueden ser mucho más fuertes que cualquier situación cruel. Por más que muchas veces estos arcos puedan ser repetitivos y predecibles, nos encantan porque son capaces de generarnos muchas emociones. Cuando luego de todo el esfuerzo y la tensión, el rescate sale bien, sentimos la victoria como si fuese propia, como un gran alivio. Y cuando sale mal, nos llena esa sensación de pesadez, nos transmite algo. También nos gusta porque muchas veces logramos empatizar con las dos partes que protagonizan estos arcos, donde por un lado nos ponemos en la piel del personaje que le quitan a alguien que quiere. Nos refuerza ese deseo de querer proteger a los nuestros. Nos hace preguntarnos qué tanto estaríamos dispuestos a enfrentar para recuperar a alguien que amamos. Y del otro lado tenemos ese miedo a ser abandonados. Nos saca ese terror que muchos podemos sentir al pensar que podemos ser olvidados, que no habrá nadie que quiera luchar por nosotros, pero que al mismo tiempo, al ver cómo todos se esfuerzan por rescatar a ese personaje, nos da esperanza de que en nuestro momento más oscuro alguien vendrá a buscarnos. Y eso fue todo, amigos. La verdad es que tenía bastantes ganas de hacer este video, ya que me puse a recordar varios arcos de rescate que me gustan mucho y sentí la necesidad de hablar de estos arcos. Hay muchos otros tipos de arcos de los que se puede hablar también, y si te gustaría que hiciera un video también hablando de ellos, déjamelo acá abajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá, te agradezco un montón el haberme escuchado. Recuerda suscribirte y dejar tu like si te gustó. Y sin nada más que añadir, me despido. Adiós.